Minuto 96. Duelo importantísimo para Pumas en esta serie de cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones contra un Vancouver Whitecaps que viene de eliminar al Monterrey del utilero del Bayern Múnich, un club canadiense que tuvo un proceso de 3 temporadas con el italiano declarado socialista Vanni Sartini, a quien ya analizamos en la última Leagues Cup, un entrenador que basaba su estilo en la marca zonal, que privilegiaba el juego de conjunto por encima del individuo, según él, apegándose a la ideología del bien común que profesaban los teóricos de los que sus ideales políticos tuvieron sentido. Aquella vez, Pumas jugó el mejor partido de la era Gustavo Lema, con una gran actuación de Chino Huerta, participando en 2 goles, haciendo ver bastante mal por momentos a la defensa del equipo canadiense, que al no tener la indicación de marcar personalmente a los jugadores más desequilibrantes de Pumas, defendía, como dijimos, juntos en bloque todos, tapando espacios por donde pudiera pasar el balón, lo que provocaba que los futbolistas auriazules aparecieran tan sueltos que podían intentar encarar demasiado en muchas partes del campo. Hoy, a varios meses ya de aquel partido, el panorama de los Caps es bastante distinto, pues a su técnico italiano de conceptos creativos por momentos innovadores no le terminó de alcanzar para hacer algo importante en los playoffs de la MLS, por lo que el director deportivo del Vancouver, Axel Schuster, anunció en enero pasado la destitución de Sartini e incorporación de Jesper Sørensen, un entrenador danés que tuvo experiencia también como jugador en la liga de su país durante finales de los 90 y principios de los 2000, haciendo la mayoría de su carrera en el Aarhus GF de la Superliga de Dinamarca, donde jugó 119 partidos oficiales en 2 etapas, poniendo 11 asistencias y haciendo 3 goles, de los que normalmente no habría registro alguno. Pero como esto es Minuto 96, donde siempre nos gusta investigar a fondo el rival, pudimos encontrar estas imágenes del próximo técnico rival como futbolista. El segundo gol de su carrera, que hizo en una fase preliminar a la Europa League contra el Újpest de Hungría en 1997, que encaminó a su equipo a la fase de grupos, y luego estas imágenes ya en el ocaso de su carrera, arengando como capitán a su equipo cuando se les venía la noche encima por un gol en contra en los últimos minutos, luego festejando anotaciones con mesura o siendo ese mediocampista que se mantiene atrás para equilibrar el duelo y dar ese primer pase de salida para que la jugada evolucione a un gol. That's the best way to play, where you don't think too much. I use often the example that if I ask one what is 3 times 3, everybody will spit 9 out because they don't have to think about it. But if I say what is 84 times 76, then they have to think a lot. And when we think a lot, then we slow our actions down a little bit because we use our head to figure out what's going on, instead of just doing it on more, what would I say, instinct-wise, and that's where we have to go. Y digamos, pareciera algo intrascendente la carrera como futbolista del técnico rival cuando él no se va a poner los botines contra Pumas, pero esto sí nos está hablando por otro lado, junto a la entrevista que dio a su llegada a Canadá, de la simpleza con la que entiende el juego. No es uno de esos técnicos reinventores del fútbol, no fue un jugador fuera de serie, pero sí fue práctico, buen líder, aunque sea desconocido incluso para la MLS, y de corte local para el fútbol danés. Allá en su país dirigió al Skillenborg IF, al FC Fredericia y al Brøndby IF, con un balance total de 215 partidos dirigidos en la primera división, con 93 victorias, 50 empates y 72 derrotas a lo largo de casi 10 años, desde julio de 2013 a diciembre de 2023, donde lo más destacable para bien y para mal fue su participación en el torneo de Liga 2023-2024, en el que se quedó a un gol de ganar el título con el Brøndby, en lo que fue sin dudas un fracaso mayor, que quizás para los fanáticos del fútbol danés cambió completamente la perspectiva sobre Jesper, que pasó de ser un técnico formador de futbolistas con un proceso incluso como director de selecciones sub-21 en 2022, que tenía mucha presencia, respeto y jerarquía desde su área técnica, a prácticamente un técnico muerto en vida que para el siguiente torneo nunca recuperó la confianza y terminó saliendo por la puerta de atrás del club más grande de su país. Aunque sus números en un balance general no fueran tan malos, ese 3-2 como local, curiosamente ante el equipo en donde hizo toda su carrera, el Aarhus GF, provocó que perdiera aquel título y su debacle total, que hoy lo tiene, bien o mal, al frente de un proyecto de la MLS. Jesper llega en enero pasado para hacer pretemporada con el Vancouver Whitecaps, tomando en sus manos la difícil tarea de llenar los zapatos del técnico anterior, que más allá de su carisma, siempre tuvo una buena relación con la gente del club y tenía al equipo llegando a los playoffs con regularidad, por lo que pocos esperaban de verdad un impacto
tan inmediato del danés. Terminó el partido en Torreón. Vancouver Whitecaps da la campanada de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Jesper Sørensen, dejando atrás ese mal trago en el cierre de su proceso anterior con el Brøndby, ya hoy con los Caps ha dirigido 6 partidos en Liga de Estados Unidos, con 4 victorias, 1 derrota y un empate en sus últimos resultados previo a enfrentar a Pumas. Y por otro lado, con un historial de la CONCACAF Liga de Campeones envidiable para muchos clubes de esta zona, pues no solo remontó un marcador adverso contra un ex campeón de la competición como el Saprissa, sino que echó al Monterrey por goles de visitante en lo que fue un ridículo absoluto de una de las plantillas más caras de la Liga MX, que por supuesto también tiene una explicación desde lo táctico que vamos a intentar transmitir desde este espacio. Además, como siempre, de revisar el estilo del técnico rival. Hoy, Jesper Sørensen, con un recuento además de su posible 11 inicial, no sin antes pedirte por favor que te suscribas, dejes tu like y compartas este video para que YouTube lo siga recomendando. Ya pasamos la meta de los 10,000 suscriptores gracias a ti. Vamos por 11 o 12,000 en este cierre de semestre para Pumas, que ojalá se pueda romper la sequía al menos en esta competición internacional. Y ahora sí, continuamos. Los diferentes esquemas utilizados por Jesper en el Vancouver pueden ser algo variados según su equipo tenga que atacar o defender, y de hecho tienen cosas parecidas a Pumas. También esperan con un 4-4-2 en defensa, regalando un costado para que el rival intente cambios de juego, recuperar e ir de inmediato a la contra, aprovechando la gran velocidad de sus futbolistas que juegan mayoritariamente por fuera. Por otro lado, también son capaces de dejar hasta 2 defensas centrales atrás cuando van a buscar el resultado. Es un equipo dignísimo que no tiene ningún tipo de pánico escénico para adelantar sus líneas en el campo y ser incluso más ofensivo de lo que eran con otros procesos, a pesar de que Jesper Sørensen no haya llegado con un montón de títulos en la maleta. Este señor ha trabajado bien en este primer cuatrimestre del año con el Vancouver, y todo es por supuesto también consecuencia de un plantel que se siente verdaderamente como un equipo, de juego colectivo, alguna que otra individualidad que de pronto aparece, pero brilla no solo para sí misma, sino también para todos sus compañeros. Vancouver, pese a tener un plantel bastante más barato, se logró imponer frente a unos regios que dependen 100% de sus individualidades, y tienen a un muñeco Ken en el banquillo que sirve bien para posar, pero está igual de hueco que un figurín de esos de plástico. Pero en fin, vamos a desarrollar lo que decimos del Vancouver hablando de su posible 11 inicial. En la portería tienen 2 opciones, las 2 sólidas. Entiendo que existe el prejuicio de la década pasada de que los porteros de la MLS están para quedarse fuera de su área y que les metan golazos para hacer espectáculo, pero ni Bomer ni mucho menos el japonés Takaoka son arqueros fáciles de batir. El primero, que ha sido titular en los últimos 2 juegos de CONCACAF, Bomer, es más de quedarse en su área, cubrir bien en el 1 contra 1, aunque no es súper eficiente en salidas, como sí lo es Takaoka, un arquerazo japonés que además es el titular habitual y ha regalado atajadas importantísimas en los últimos partidos del Caps en la MLS. Corta bien las pelotas por aire, es especialista en ello, además de que tiene mucha idea para salir tocando el balón y puede jugar como líbero. Si Vancouver decide alinearlo hoy, va a ser una decisión muy importante porque puede marcar diferencias, sobre todo si el partido empieza a definirse por detalles en el tema contundencia. Luego la línea de 4 defensas estará conformada por 2 centrales de características similares, Udvik, Balcenovic o Blackmon y Halbuni, todos con características similares, buen juego aéreo, gran físico y buena salida con balón controlado. Quizás han tenido un bajón de juego relativamente serio, en especial Udvik y Balcenovic en el penúltimo partido del Whitecaps, pero no podemos olvidar que pese a todo eso, 3 de estos defensas fueron importantísimos en la eliminatoria pasada de CONCACAF ante Monterrey. Va a ser un buen duelo en pelota parada contra Lisandro y Nathan, si es que ambos jugadores continúan en el 11 inicial, tomando en cuenta la carga importante de partidos que se vienen en pocos días para Pumas. Por las bandas, Jesper alinea con un lateral que suele quedarse más atrás y otro que se incorpora como si fuera extremo prácticamente. En una gran similitud con el esquema de Efraín Juárez, vemos a Johnson como ese defensor por la banda, tapando espacios a Rubalcaba o Leo Suárez, y por el otro lado a Edier Ocampo, joven lateral colombiano ex Atlético Nacional que tiene muchas cualidades ofensivas. De hecho, sus incorporaciones son en algunos momentos de partido mucho más peligrosas que las del extremo que juega por su lado, que suele incluso retroceder para que el lateral tenga ese recorrido al frente.
Vamos a ver un gran duelo de este señor contra Monroy o Benevendo, ya que puede jugar de cualquiera de los dos lados. Luego tenemos en el centro a 3 mediocampistas que están llamados a ser el punto de equilibrio total del equipo canadiense, porque todos comparten tanto labores defensivas como creativas. No hay uno solo que tenga que estar clavado en el centro, lo que le da gran movilidad al siguiente equipo rival. El más discreto de esa terna de mediocentros es Priso, que tiene gran físico, ida y vuelta, con técnica aceptable, o también puede ser Cubas, que salió lesionado hace poco y está en duda, o Pedro Vite. Estos 3 jugadores suelen alternarse en el rol como titulares en el medio campo, y aunque todos pueden cumplir esa función de partir del centro hacia afuera, que también les pide su técnico para jugar a tirar centros o algún pase filtrado, considero que el aparato ofensivo recae más en Ngando y Berhalter, los otros 2 mediocampistas que completan el triángulo de Jesper por la zona y que son indiscutibles sí o sí, pues son futbolistas con tintes de cracks por momentos. El gringo es el organizador por excelencia del Vancouver, cobrador de tiros libres, corners y sobre todo gran centrador de pelotas. Pumas tiene que tener cuidado de este tipo de movimientos de Berhalter hacia una banda, ya sea con la pelota controlada o para recibir ahí, porque normalmente de esa zona va a poner muy peligrosos pases de gol. Los canadienses, cuando avanzan en el campo o les cedes la iniciativa, van a empezar a generar un montón de oportunidades por las bandas. Ese es el estilo principal de su técnico, como vimos. Puede que tienen esos servicios que ya comentamos, o su otra opción favorita, que la van a repetir hasta el cansancio, que es retener en una banda esperando a que lleguen de segunda línea sus centrocampistas a rematar. Movimientos que tienen muy hechos en este inicio de año, que van aderezados también con las sociedades que forma su equipo en esa parte del campo. Y acá toca hablar del tercer mediocampista, Ngando, que parte del centro a la banda para mandar servicios o asociarse con el extremo Ahmed, o igualmente con Nelson, ambos futbolistas del mismo corte, que se alternan la titularidad por esa zona del campo. Rápidos, habilidosos y muy inteligentes tácticamente para encontrar espacios. Vancouver desesperó al Monterrey con el encare o conducciones de estos futbolistas en distintas etapas de aquella serie, por lo que Pumas tendrá que exigirle a Monroy y Benevendo o Ergas que no dejen hacer su juego a estos rivales con marcas pegajosas y la misma intensidad que demostraron contra León, después de minuto 25 por supuesto, porque Ahmed y Ngando son prácticamente unas de las llaves principales, o al menos el 60% de los intentos ofensivos de los dirigidos de Jesper. Obviamente, además de los ejemplos que vemos en estas jugadas en pantalla, vamos a ir con el análisis de los goles del Caps en sus últimos juegos, pero antes cerramos el recuento del 11 inicial hablando primero del otro extremo de la cancha, donde estará Mackenzie, un canterano que no es demasiado sobresaliente del Whitecaps, o más seguramente Ryan Gauld, un crack absoluto que contra Monterrey puso este pase al central como con la mano para empatar la ida de esa serie, e incluso se quedó a centímetros de ganar ese partido con un golazo de tijera. Es un buen jugador que, partiendo desde el extremo de la cancha, puede hacer cosas parecidas a Berhalter en el tema de la construcción de juego y pases filtrados. Ya más adelantado, como 9, utilizarán a Ríos o White, ambos muy similares, delanteros de buen físico que van a desgastar al defensa, gran juego aéreo, que necesitan una pelota franca de gol nada más para aprovechar y liquidarte. Vancouver tiene ciertas carencias en el tema contundencia que no pasan siempre por sus centros delanteros o su centro delantero, sino que es el resto de su esquema que suele fallar en el último pase o remate a la red. Los 9 del Caps han sido la excepción de esa regla en los últimos partidos, pues de cara al marco han conseguido goles importantes o certeros, y vamos a revisarlos como cada episodio con un recuento breve de los últimos goles tanto a favor como en contra del siguiente rival, pues más allá de la teoría, la práctica dice mucho más en cualquier deporte. Primero, regresemos al Saprissa Whitecaps en la ida de esa ronda, minuto 21 del primer tiempo. Hay una pelea por el balón muy intensa en la mitad de la cancha entre ticos y canadienses, que finalmente es ganada por Cubas del Vancouver para que Ryan Gauld toque con Ngando, que abre la pelota a una banda. Nótese el triángulo que se forma entre estos futbolistas, porque también es algo que pone en práctica su técnico, sobre todo por las bandas. Acá este gol terminó siendo además un ejemplo de lo que les dije de las pelotas retrasadas que trabaja demasiado Jesper. Saprissa después respondió con una remontada iniciada por un golazo infernal de Mariano Torres,
y una desconcentración grotesca de la defensa canadiense en un saque de banda en los últimos minutos, que igual, con la derrota por la mínima y el gol de visitante, los Caps solo necesitaban un gol en la vuelta en casa para estar en la siguiente ronda, y aunque el partido se trabó demasiado, al minuto 45 de la segunda mitad, después de otra triangulación por la banda, le quedaría la pelota en esta zona a Nelson para poner un centro magistral con el que su equipo empezaba a dejar fuera a los ticos, y hay que acordarnos bastante de este lugar de donde tira el centro Nelson, porque es algo que hacen habitualmente los de Vancouver. Pumas no puede demostrar pasividad en la marca por esa zona porque el siguiente rival tiene demasiadas formas de generar peligro o literalmente manos a manos por arriba contra los centrales si te descuidas y le dejas esos espacios para hacer lo que quiera. Y el siguiente rival es tan bueno mandando centros que bastó una desatención del Saprissa para que apareciera un delantero de los Caps entre rebotes y hiciera el gol que los hizo avanzar contra Monterrey. ¿Qué hizo entonces Jesper Sørensen en esos juegos para derrotar a la plantilla de rateros multimillonaria? Básicamente, no tener miedo jamás. A Rayados lo presionaron siempre con bastante gente al frente, y en ambos partidos, pese a que De Michelis utilizó dos cuadros distintos, digamos uno más relajado con bastantes suplentes y uno supuestamente estelar, el resultado no varió mucho en los dos partidos, ni el trámite. Jesper y sus dirigidos tuvieron esa valentía e intensidad de taparle espacios a los regios de muy buena manera, y como ya es costumbre de ese equipo de mierda de Rayados, en la ida hicieron un gol en fuera de lugar que no se revisó en el VAR. Pero los canadienses, sin importarles, se mantuvieron fuertes con el mismo plan de juego, y aunque el gol que empató la ida vino encaminado de la desconcentración de la pandilla defensa, que estaba más preocupada por hacer faltas o fingir para comerse tiempo antes de parar el baile que les estaban poniendo con tacos incluidos y todo al frente del ataque, el Vancouver trabajó demasiado el resultado y mereció incluso la victoria. Y ese gol del empate vino de la falta provocada por Ahmed, que ya traía locos a los regios, para que después Ryan Gauld, como dijimos, cobrara magistralmente poniendo un centro para Halbuni, que representó además un golpe anímico para el América Regio, que se fue a casa con la frustración de que un equipo que sobre el papel era inferior les trabajó el partido perfectamente y logró sacarlos de sus casillas. Aún así, ya con toda la expectativa puesta en una remontada mexicana, el Vancouver llegaría a la vuelta de la serie con ciertas esperanzas, que muchos las dábamos por perdidas cuando Canales abrió el marcador en menos de 10 minutos. Pero acá destaco otra vez la valentía del equipo de Jesper, que siguió presionando arriba, tenía un 4-2-4 bien ofensivo y además siguió buscando hacer lo que mejor sabía hacer, que era el juego asociativo, y eventualmente, después de una jugada donde encontraban perfectamente la debilidad de los regios que regalan una banda, Ahmed condució de fuera hacia adentro para que su compañero Campo pudiera encontrar mientras ese espacio por donde finalmente entró a definir. Ojo que ahí estamos viendo a un lateral haciendo de extremo, como ya les había mencionado, una variante táctica muy peligrosa que también Pumas puede llevar a cabo, o se las pueden hacer. La eliminatoria se decantaría después en ese partido, porque incluso con un resultado que ya les daba la posibilidad en penales, los canadienses no se comportaron como equipo chico y fueron a presionar hasta el minuto 77, donde finalmente Stefan Medina se equivocó en un pase con demasiada fuerza al Corcho Rodríguez para que cayera el 2-0 definitivo después de una recuperación en la presión del Vancouver. Y me van a decir, oye Jorge, quedaron 2-1, pero ese gol de Sergio Ramos, donde él mismo le marcó el penal a la CONCACAF, no cuenta. Esa mano de espaldas es inverosímil y Rayados tuvo que haber perdido 3-1 en ese marcador global, si me lo preguntan. Entonces, habiendo dicho esto, el siguiente rival de Pumas es invencible. Un club de la MLS es de verdad una amenaza absoluta. Vanni Sartini trabajó a estos Whitecaps muy bien. Dejó una herencia de juego colectivo que ha encajado perfectamente con las ideas de un técnico nuevo. Este tipo de sinergia te da mucho en el inicio de cualquier proyecto, y yo considero que el Pumas contra Vancouver va a ser un duelo de eso. El envío anímico de dos técnicos que han tenido un impacto inmediato en sus equipos. Veremos qué pasa. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 195 de Minuto 96. Y ahora vamos
con el pase de lista. Saludos a Maestro, Juan Valdemar, Manuel Aguileta, Brandon B, Iván Escobedo, Edgar Ragde hasta Utah, Luis Bárcenas, Ruth Villanueva, Álvaro Leiva, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Miguel Méndez, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Racid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Babyface, Alejandro Villa, Xavi Torres, Manuel Ordorica, Javier Bates, Isra Sandoval, Antoine Rojas, Camazots, Saúl Villalbazo, Enrique Terraza, Rick Cebadúa, José Pérez, Savage Dog, Uriel Hernández, Lord Kevs ML, Juan Pérez, Jafet Guzmán, Alexis Sanz, Luis Bernal, Segu MC, Jaime de los Santos, Arfeco, Antonio Tor Morales, Tavo Cervantes, César Martinioli, Morten Wold Johansen, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Rodrigo Domínguez, Joseph McDonald e hijo Santi, Adolfo Reyes, Rafael LH, Gabriel Ramos, Jesús Silva, El Funes, Leox AA, Aarón Cruz, Arihualo, Androli, Alex Vallado, Leiva Soto, Bigman, Mapsin ZD3, Leonardo López, Rey Sánchez, DTHC, Wadley, Alan Rivera, Uriel Servín, Saúl 92100, Abraham Ramírez, David Teodoro, Alberto Roquero, Néstor Pérez hasta Richmond, California, Hey George, Saúl Doom P94, María Gómez, Lágrimas Negras de un Vampiro, Oscar, Alexis B. Juárez, Emanuel Zamora, José Tadeo Macías Medrano, Don Betoski, Antonio López Medina, Jaime Urias Espinosa, Sony T666, Alex Rivero, Lino Ramos, Axel Glam Rock, Rodolfo García, Jovolt, Aranov Nov, Iván Serrano, Juan Carlos Hernández, Fer el Puma, Jesús Ángel, Ángel López, John Ramírez, Luis Medina, Alejandro Hurtado, Oma BR, Roberto Nogues, Alfonso de la Rosa y Alexis Oliva. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.